Continuamos a partir de cimentaciones. Por ahí nos habíamos quedado en la última clase. Importantes cimentaciones. Bien, por el tema del nivel freático, es un punto bastante importante a considerar, especialmente cuando se trabaja en puentes sobre ríos o a la par de ríos, ¿verdad? Lo que pasa es de que normalmente cuando hay un río, tratemos de ver esto desde el punto de vista tal del que naturalmente el agua ha ido buscando la manera de ir socavando o retirando eh, todos esos limos, todas esas arcillas, ¿sí? Y cualquier suelo que sea cohesivo, generalmente la corriente de los ríos se las lleva. Generalmente cuando ustedes trabajan en cimentaciones para puentes a la par de un río, lo que se van a encontrar ustedes son arenas y mantos rocosos, que son básicamente suelos que no son cohesivos. Es decir, la densidad hace que sí, seguramente partículas muy finas se van a ir con el agua, pero de lo contrario, se mantienen en su lugar, ¿sí? Entonces, de esta manera, y normalmente cuando ustedes vayan a colocar una cimentación a la par de un río o sobre un río, o muy cercano a un río, la cimentación casi siempre va a estar en contacto con el manto freático. Y, con lo que acabamos de hablar, casi siempre nos vamos a encontrar suelos que son arenosos o rocosos. Ahora bien, la cimentación básicamente se encargará de cumplir la estabilidad global de todo el proyecto. Un puente, por grande o largo que sea, solamente va a tener un estribo de entrada, uno de salida, y seguramente, si es de longitud considerable, vamos teniendo en él entonces también una serie de apoyos intermedios que son las famosas pilas. A estas pilas normalmente son más complicadas, aún si los estribos son pues de relativa complejidad, las pilas intermedias son aún más complicadas. ¿Qué es lo que sucede en ellas? Lo que nosotros tenemos es prácticamente em, un reto en el cual nosotros tenemos que alcanzar cierto nivel de profundidad, pero rodeada de agua. Entonces normalmente hay que hacer una redirección del río o se pueden colocar algo así como una defensa, generalmente hecha con costales o hecha con algún muro especial, y logramos generar un espacio aislado del agua para poder colocar una pila intermedia. O, pues, como todos generalmente lo trabajan, en época seca, ¿verdad? O sea, es una gran ventaja. Entonces los ríos y las cimentaciones mucho tendrán que ver con la temporalidad en la cual se haga. Así que cuidado con hacerlo en época de invierno, porque, o sea, si de por sí el río está desbordante en esos momentos con altas lluvias, imagínense, querer fundir es complicadísimo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran en juego muchos pilotes que pueden venir prefabricados, entiéndase pilotes pretensados, pilotes de concreto o pilotes de acero, ¿sí? A los que llevaron cimentaciones, creo, alguna vez les mencioné de los pilotes de acero, ¿sí? No. Em, a veces tenemos la creencia de que un pilote de acero, un pilote de metal, a ver, imagínense esto, una pieza de metal enterrada podría dar a primera imagen mental que esa pieza a los años se va a empezar a correr, ¿verdad? Pero a falta de oxígeno, pues es algo que no debería pasar. Ojo, en suelos que estén consolidados y pues la presencia del agua, obviamente eso sí hay que evaluarlo. El agua, por ser naturalmente dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, podrían causar una reacción, eso sí. Pero nada que pues, algún tratamiento o pintura no puedan eh, mitigar, ¿verdad? Luego en puentes, muchas veces tenemos puentes muy altos o puentes que son demasiado... Recuérdense que el estribo está funcionando como un muro de contención hasta cierto punto y esto lo que hace es, bueno, tener la necesidad de que nosotros evitemos de alguna manera el volteo. Entonces acá en esta fotografía ustedes lo que pueden ver es en realidad una zapata, ¿sí? Pero esta zapata tiene una característica. Puede deberse a dos temas, todas estas varillas que arrancan desde este punto, ¿sí? Y ya sea bien
Que de hecho yo creería que... sí, vamos a ver. Vamos a ver y a calibrar cómo va el ojo de ustedes ya como casi ingenieros. Estos armados son circulares, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué me va a servir tener estas varillas? Tres opciones se me ocurren ahorita primero. Para sostener la cama superior, opción A, opción B, para arranque de columnas, u opción C, viene de algún elemento que venga por debajo de la zapata. A, B o C. A ver, B, C, D, ninguna de las anteriores. Protección animal. O E, todas las anteriores son correctas. No sé, alguien siempre cae, perdón. Mira pues, esto viene desde abajo, opción C. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? A veces necesitamos alcanzar o más capacidad de soporte. O algunas veces, digamos que si ustedes miran alguna estratigrafía, puede ser que a -2, -3 metros alcancemos un valor soporte de unos 20. No es malo. Para una casita, pónganle, es bastante bueno. Una casita de 2 niveles está muy, muy bueno. Pero puede ser que ustedes en un puente necesiten una reacción de o un valor soporte de unos 40. Tienen dos opciones. O profundizan más y llegan a un suelo que sí les dé 40, o se quedan con 20, pero duplican el área. Digamos, yéndonos a números exactos, pues sin considerar excentricidades, momentos y cuánta cosa de cimentaciones. Ese curso ya pasó. Entonces, acá lo que se está haciendo es colocando pilotes. Los pilotes, ellos por punta pueden llegar a esas capacidades. Pueden alcanzar unos 80, por ejemplo, 60 toneladas. Sí, o sea, ellos van a... Su objetivo es solamente profundizar más, llegar más profundo que una zapata sin necesidad de excavar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, Como una mesa necesita pues obviamente N cantidad de apoyos, casi siempre como mínimo 3 o 4, ¿verdad? Para garantizar la estabilidad. Y pues si le agregamos otros dos apoyos, ya tenemos 6, pues eso me da más estabilidad todavía, etcétera, etcétera. Pero donde yo voy a colocar la computadora es sobre la mesa, solo necesito un punto. Entonces el tablero o la mesa o esta tabla funciona para reunir esa cantidad de apoyos. En este caso, esta fundición es para reunir toda la reacción de esos diferentes puntos o patas, ¿sí? Que llegan y tocan los estratos que más resistentes sean, ¿verdad? Muy bien, ahora pasemos a la superestructura en puentes. La superestructura de un puente donde actúan cargas móviles que van circulando sobre el mismo y está conformada por todos los miembros que se encuentren por encima de los apoyos, generalmente va con un sistema de tablero, superficies de rodamiento y accesorios. Accesorios, entiéndase, barandas, defensas, postes para iluminación. Ahora los puentes tienen lucecitas. El sistema de tablero se encuentra conformado por diferentes componentes estructurales que de una forma integrada van a suministrar el soporte adecuado ante las cargas. ¿Sí? A ver, tenemos dos maneras de trabajar los... Tenemos un sistema para distribuir las cargas, ¿sí? Em, perdón. Básicamente podemos utilizar vigas
podemos utilizar secciones compuestas como la que está en la fotografía de la parte inferior, que es un tablero, es una caja, ¿sí? Que lo que hace es, como les decía, pues tener una mejor inercia. Obviamente son elementos mm, más complejos para fundir o montar. No necesariamente son más pesados, ¿verdad? No necesariamente. Pero sí son más voluminosos y cuesta un poco más controlarlos. En cambio, las vigas, pues, por ende, por pura geometría, tratan de ubicar un elemento en los patines inferiores y superiores que pues dan muy buena respuesta. Los componentes de un sistema de tablero, básicamente tenemos o ya sea bien vigas o cajones y el tablero en la parte superior, ¿sí? Entonces el tablero lo que se encarga es de recibir las cargas vehiculares a partir de las llantas y a redistribuir a esos elementos que son los que inercialmente van a transmitir y descargar toda esa reacción de las vigas o la posición de los vehículos hacia los apoyos, pilas o estribos, ¿sí? Ahora bien, digamos que nosotros a este punto, nosotros tenemos dos opciones. O trabajamos con vigas o trabajamos con vigas tipo cajón. Si por ejemplo trabajamos con vigas, a ver, si ustedes tomaron apuntes de las profundidades, las alturas de una viga, por ejemplo de metal, para tramos simples, hablemos de 40 metros de luz, 50 metros de luz en vigas de acero. Más o menos a ustedes en 50 metros de luz debería de resultarles aproximadamente, vamos a consultar aquí nuestra pequeña tabla, vigas justamente armadas, hablemos armadas compuestas hasta 50, ¿sí? Pero el espesor, o sea, si estamos dentro del rango, el espesor como va. Para vigas de metal, lo que hacemos es de que, y esto ya lo vamos a ver ahorita en unos cálculos que vamos a empezar a revisar con predimensionamientos rápidos. Esto está en función a recomendaciones AASHTO. Por punto .007 por los 50 metros de luz, no, perdón, por punto .007 por los 50 metros de luz, nos da una altura considerablemente muy grande. Sí, 3 metros 50 de altura es grande. Para 50 metros tal vez no. O ustedes lo sacan en una proporción, digamos, trazaran ese rectángulo de 50 metros por 350 en un CAD, por ejemplo, pues la verdad se mira como una viga normal, pues. O sea, no es algo tan absurdo, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que ya nosotros empezamos a tener peraltes demasiado grandes que son complicados de controlar, sobre todo por el tema de un riesgo a pandeo lateral torsional. O sea, la cabeza de la viga se puede por un lado. Son muy altas, ¿sí? Entonces, a cada cierta distancia, por lo menos AASHTO 2014, es decir, la versión octava, no la novena, que es la 2020, que es la que está vigente, recomendaba un máximo de 40 pies de luz sin diafragmas como máximo. ¿Qué quiere decir esto? 40 pies en metros, ¿cuánto les da? Algo así como 12.4, 12.20, ¿sí? No. Entonces ahora yo les pregunto, son 12.20 metros como máximo para que coloquemos diafragmas en 50 metros. 50 dividido 12.20, lamentablemente da 4 puntos. Por ese punto 1 tenemos que agregar uno más y volverlo a 5 espacios. Entonces nos quedan 5 módulos de 10 metros. Porque si nos queremos ir al máximo, nos vamos a salir un poco de la recomendación. No es mala, o sea, sí lo pueden hacer, pero yo les recomiendo, mientras más diafragmas tengan ustedes, mejor está amarrada su viga, lateralmente hablando, ¿sí? Si quieren verlo de otra manera sencilla,
Digamos que en los puentes sucede mucho esto de la longitud arrastrada y no arrastrada. ¿Sí? El LB de acero. ¿Le suena? ¿Sí? Si tengo una sección... Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Miren pues. Cuando ustedes tienen una viga y la arrastran adecuadamente, lo que pueden garantizar ustedes es de que mientras mejor controlado tengan ustedes su longitud no arrastrada, más es la capacidad de momento flector que puede resistir esa sección. Eso se maneja mucho en acero, ¿sí? De hecho, pueden ustedes arrastrar tanto su viga o su longitud no arrastrada puede ser tan bajita como para que el momento máximo que aguante una viga sea su momento plástico. Eso quiere decir de que la viga va a plastificar al 100%. O sea, patín superior e inferior alcanza su FU, ¿verdad? Entonces, es cuando uno aprende este tipo de gráficas, y por eso es de que ustedes las van a ver en los cursos. Se aprenden este tipo de información o a interpretarla. Lo que hacen es tener mejores perfiles para su propuesta. Por ejemplo, miren que fíjese que a mí me salió un momento flector de 1000. Bueno, entonces la viga que usted tiene, si la riostra bien, pues le va a aguantar 700. Si no la riostra, por ejemplo, solamente le va a aguantar 200. Pero aguanta, aguanta algo. De que aguanta, aguanta. No mucho, pero aguanta. Entonces, conforme uno de izquierda a derecha más va riostrando la luz, más resistente se vuelve la viga. ¿Sí? Obviamente hay un punto donde se puede volver antieconómico. Mira, fíjese que yo puse mis vigas acá a 60 centímetros, un puente de 50. O sea, no, ¿verdad? O sea, eso se vuelve muy pesado, sobre todo muy pesado. Entonces tienen que aprender un equilibrio. ¿Ya? Pero esto está relacionado al tema de los diafragmas. ¿Sí? ¿Y hay algún método que no sea el, ¿cómo es que dice los de cero? No sea los de cero. Y es que, digamos, yo lo que le entendía en chino es de que cuando uno pone los pasadores, se compara como ajustamiento. Ujú. Entonces, ¿hay algún método o algo así para vidas que no sea directamente para primera pared? Pueden utilizar ustedes, por ejemplo, arreos 3, por lo menos les voy a hablar sobre puentes, ¿sí? Este es un puente que hace un montón, está en curva. Además de los pasadores que sí, eventualmente arrastran, aquí también coloqué este tipo de arrastres, que son vigas que literalmente agarran patines superiores e inferiores. Y luego esas mismas vigas hay que arrastrarlas entre ellas. Puede ser a través de una X, de una V invertida. Esta es una forma. Hay muchas, pero esta es una opción. Y no saben cómo poner tantos cuernos. No sé cómo se llama esa expresión. Tornillos y estos pasadores. Ah, no. Pero Saldría, arrastrar, lo que pasa es de que, mira, pues, por ejemplo, acá decía vigas armadas compuestas y vigas armadas no compuestas. Compuestas cuando entra el metal deck en trabajo. Sí sale caro, pero como a partir del eje neutro para arriba mis fibras están trabajando con presión de una viga, mejor fundo. Y para que exista una buena amalgama, digamos, una buena unión entre los materiales, los pasadores son los que se echan el esfuerzo al hombro. Chilero, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces, por lo menos en puentes de concreto, la fundición de la losa ayuda bastante a registrar la parte superior. Generalmente la que hay que controlar es la parte inferior, casi siempre. Pero esa recomendación de Ashton, de no más de 40 pies, que como les digo, antes existía, ahora no, no sé por qué la quitaron en la 2020, pero como es con la que ustedes están aprendiendo, yo la sigo manejando en nuestros puentes, pero
se puede modificar. Eso es algo que, digamos, ahora la norma lo dejo a criterio de cada quien. Yo lo que les voy a hacer es darles una idea base. Partan de unos 40. ¿Sí? Recomendación, mientras más arrastrado, o si quieren, miren, pues, a pesar de que la norma antes recomendaba 40, ustedes manejen un 30 pies, más o menos unos 5, ¿les parece? O sea, ese rango y ahí modulen. Eso es lo que les va a dar una buena estabilidad en las vigas. Es que si no, lo que pasa es de que tenemos 2, 3, 4, 5, 6 vigas longitudinales y cuando pasa la carga, si pasa, digamos, en el peor de los casos, pasa algo desfasada, lo que puede hacer es abrir las vigas. Es un poco complicado controlar eso. Entonces, pero tampoco, como les repito, no lo van a dejar a cada metro, pues, o sea, se va a volver un puente muy pesado. Poco a poco y van a ir viendo los ejemplos. Igual al finalizar esta presentación vemos ya un ejemplo de cálculo. Vigas tipo T. Entonces, esto que desempolven lo que aprendieron en concreto para vigas tipo T. Acá tenemos diafragmas, ven ustedes, aquí pueden ver, estos son viaductos, puentes postensados, por lo que se logra ver. Y aquí tenemos estos diafragmas, que son fundiciones. Entonces es cabalmente lo que les digo. Si una viga está solita y a merced de qué pase con el destino, puede cabecear. O sea, el tráfico vehicular con las maniobras que el conductor puede hacer encima del puente puede generar algún tipo de distorsión sobre la viga. Los diafragmas son para evitar eso. ¿Sí? En los puentes de vigas de concreto armado y concreto reforzado se pueden utilizar diafragmas intermedios entre las vigas cuando sea necesario proveer de resistencia torsional, de lo que hablamos. ¿Sí? Y para soportar al tablero en ciertos puntos de discontinuidad o en los puntos de quiebre de las vigas longitudinales. En las vigas longitudinales de más de 24 metros, por lo general se requieren diafragmas intermedios. ¿Sí? Por eso les decía 24 metros dividido en 2, 12 metros. ¿Sí? Más o menos 12, 20 creo que fue lo que calcularon. Perdón, pero esto no deja por fuera el tipo de diafragma que sí o sí tiene que ir en sus puentes. Siempre, siempre, siempre tiene que haber uno en los bordes. ¿Sí? Entonces hay un diafragma que se llama externo, que es el que está en el inicio y en el final del puente. Imagínense que yo tengo un puente de 24 metros. ¿Sí? Entonces tengo uno al inicio, uno al final y uno al centro. El del centro se llama diafragma interno y los de las orillas o los de los extremos se llaman diafragmas externos. ¿Sí? Siempre van dos tipos. ¿Cuál es la diferencia? Los externos no tienen que controlar tanta torsión, pero sí le dan seguridad a la viga y evitan que desde el inicio desfase. Normalmente los diafragmas externos son más chaparritos que los internos. Los internos casi siempre tienen el peralte de la misma viga y los externos andan en más o menos .50 de H. ¿Ok? Más o menos. O sea, tampoco es una ley, pero a que les puede funcionar por ahí como predimensionamiento. Acá tenemos un río que es el Siena. Estamos en París, la visita técnica, el día de hoy. Vamos en un tour, vamos pasando debajo de uno de estos puentes que ya tienen muchísimos años. ¿Y cómo saber que tiene tantos años? En realidad los remaches es algo que ya tenemos rato de no utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí a los que les gustan mucho las estructuras se van dando cuenta que cuando miran o se fijan en este tipo de detalles dicen, ah, no, esto ya tiene sus añitos. Además, pues la ruta, la posición, tiene muchísima redundancia. Antes no escatimaba mucho en presupuesto, no había que estarse peleando tema de costos. No escatimaban por ahí. Eh, y pasaba esto, o sea, si ustedes se fijan aquí, más o menos, estos diafragmas están casi a cada 3 metros aprox, más o menos, ¿verdad? Entonces, mucha redundancia, bastante, bastante atractivos también, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a diafragmas. ¿Preguntas? ¿Diafragmas? ¿Estamos bien? Componentes de la sección transversal de la vía de un puente. Muchas partes, obviamente. Por ejemplo, cuando mucho tendrá que ver el desarrollo vial, señalización, cómo va la distribución de la calzada, sus anchos, los pavimentos, las pendientes longitudinales, transversales, si es que estamos en una curva, vertical o horizontal. O sea, si vamos en una curva vertical, igual hay que darle su grado de curvatura, su pendiente,
igual ustedes recuérdense que están generando proyectos que están relacionados a proyectos que cubren mucha área, entonces el área impermeable que forma una carretera es bastante grande. O sea, no es lo mismo decir, mire, yo tengo que impermeabilizar el techo de la universidad que tiene un ancho de unos 6 metros por, no sé, 50. Tengo una carretera de 2 carriles de 6 metros de ancho por 100 kilómetros. Es una cantidad de aire bastante grande, la que ustedes van a impermeabilizar. O sea, aparte de eso, o sea, obviamente va a servir para el tráfico vehicular, pero todo eso se supone que es de alguna manera un drain de agua pluvial, ¿verdad? Lo importante es de que tienen claro el concepto, ¿verdad? Em, Luego, digamos, así como estos ejemplos, tenemos N cantidad de diferentes niveles de rasante y obviamente pues esto nos lleva a desarrollar rampas o pendientes verticales muchísimo más desarrolladas porque obviamente hay que alcanzar cierta altura. Veamos con la calzada. El tema de la calzada puede llegar a tener uno o N cantidad de carriles. Y acá lo que nosotros denotamos es el ancho. Generalmente este tema va relacionado al diseño geométrico. ¿Sí? El proyectista o el diseñador geométrico normalmente es quien, en base al estudio de tránsito y las características del proyecto, designa una sección geométrica. Sección típica, A, B, C, la que sea. ¿Sí? Y ahí ya salen las cantidades de carriles en cada sentido del tráfico. ¿Ok? Aquí nosotros vemos una calzada que tiene pues, 2 carriles con cierto ancho. Podemos tener calzadas con, o sea, una calzada única, que obviamente pues va a compartir la vía, ¿verdad? O pueden ir los dos en un mismo sentido, o separar las calzadas a través de un arriate central y obviamente pues ir separando los sentidos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando ustedes trabajan puentes para carreteras de este tipo, eso se ve mucho en la CA, exacto. A veces lo que hay que hacer es que en vez de que haya arriate, se hacen 2 puentes separados. ¿Sí? Entonces tenemos un puente para este primer rectángulo. No sé qué se hizo el curso aquí. Para este primer rectángulo delimitado por las líneas rojas sería un puente. Generalmente hay espacios vacíos o arriate en el resto de la carretera. Y luego pues otro puente. Como les digo, los separadores hay de muchos tipos. Eh, por ejemplo, si ustedes han ido a Guate, lo que encuentran es un arriate, no un separador vial tipo New Jersey o tipo Jersey F, que es el que tiene solo para un lado este tema. Por ejemplo, cuando uno va antecito de, vamos a ver, por, por donde está Patzum, eh, uno encuentra este tipo de separadores. Eh, Luego en el resto de la carretera casi siempre son arriates centrales, ¿verdad? Un pequeño bordillo de 20, 30 centímetros, que en realidad es la altura que normalmente se deja como guardallantas. Quiere decir de que, por ejemplo, si yo voy a moderada velocidad, o sea, tampoco voy exagerado, al momento de tener pues una maniobra evasiva o accidental, cuando las llantas topan con esos arriates, pues le regresan a uno la llanta. Obviamente el aro no sé si regrese, pero regresa la llanta, ¿verdad? Entonces, puede ser. Y especialmente estos tipos de separadores están diseñados para regresar todo el vehículo que colisiona contra este tipo de defensas. Además de que el centro de masa está ubicado al centro, así que es bien difícil voltearlo. No es que sean tan pesados, sino que la geometría es la que les ayuda. Están diseñados. Luego existen otros que solo delimitan. Por ejemplo, si alguien ha cruzado alguna vez por la VAS, son unos postecitos de plástico que, o sea, literal, uno los puede empujar. O sea, manejen con cuidado por ahí. Se me dan todo tipo de accidentes. Pero todo este tipo de medidas ustedes las tienen que contemplar y sobre todo respetar en el puente. El geométrico va a dar esta sección transversal, ¿sí? O esta sección típica original. Ahora sí, miren pues. La sección típica original normalmente la da el diseñador geométrico, ¿sí? Hay que respetarla. ¿Y qué más tenemos? Pues los anchos de carriles de circulación. Dependiendo de las velocidades, ustedes tendrían o no que ajustar.
La ventaja es de que eso en su curso de diseño de carreteras, seguramente lo vieron. No pueden ustedes pretender una alta velocidad con un ancho pequeño. O sea, eso es complicado. Y que también las carreteras principales generalmente van a servir para tráfico pesado, muy pesado. Y normalmente las dimensiones de este tráfico pesado en ancho pues se exceden considerablemente. ¿Sí? O sea, son bastante grandes. Hablemos de transporte de contenedores, por ejemplo. O sea, es bastante ancho. ¿Sí? Bueno, entonces los carriles para que vayan circulando los vehículos pueden llegar a tener también algo que se le denomina carril de diseño. Es decir, carril de circulación. Nosotros en la sección típica estamos dejando ciertas medidas, pero dentro de ese espacio nosotros contemplamos de que va a suceder un carril de diseño donde las llantas pues esperamos que vayan más o menos circulando por ahí. Obviamente, miren, vamos a hacer aquí una prueba, una muestra. ¿Quiénes de aquí tienen licencia? Y de los que tienen licencia, los que no, pues no los vamos a perjudicar aquí. Han rebasado un puente, ¿verdad? Bueno, ¿y qué les dice la ley de tránsito de eso? No, en un puente no se puede rebasar, ¿sí? Pero como siempre hay más de alguien que no estuvo para el examen, entonces siempre va a haber más de alguna maniobra dentro del puente, ¿sí? Entonces esto puede llevar a ciertas consideraciones extraordinarias que uno no contempló tal vez en la fase de diseño. A pesar de, o sea, a lo que voy es de que uno de por sí dispone un carril de circulación, pero un carril de diseño puede llegar a ser diferente por, pues, más de alguien va a rebasar. Ya verán ustedes, o sea, alguien aquí dijo que se ha rebasado. Importante, si ustedes van a trabajar un puente de concreto, puede ser que la losa o el tablero sea de concreto reforzado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos losas de tablero de concreto reforzado, podemos tener sobre ese tablero, recuérdense que ustedes sobre el armado van a tener un recubrimiento, ¿sí? Pero el recubrimiento normalmente en una columna viga de concreto, de un sistema de marcos, por ejemplo, uno prevé que, o sea, se va a fundir y es más, con el paso de tiempo eso se va a repellar, se va a pintar y uno le está agregando más recubrimiento, digámoslo así. En un puente donde las llantas circulan a diario, ¿qué creen ustedes que puede pasar con ese recubrimiento? Se puede desgastar, ¿sí? De hecho, pues es bien notorio los puentes que no reciben mantenimiento, incluso a veces hasta tienen los hierros expuestos ahí, ¿verdad? Y ahí están todos corroídos, eso es peligroso, obviamente. Pero si hablamos de concreto reforzado, después del recubrimiento, todavía hay que considerar algo que se le llama topping, así como lo que le ponen al helado, ¿sí? Un topping, pero es un topping de concreto, que va más o menos de 1 a 3 centímetros aproximadamente. Eso es un recubrimiento adicional, así no se les olvida, ¿sí? Eso sí se espera que se desgaste con el paso del tiempo y después que se tenga que reponer. Pero nunca estamos comprometiendo el recubrimiento de las varillas como tal, ¿sí? Entonces, ustedes diseñan su tablero con el recubrimiento determinado y adicional el topping lo tienen que agregar al puente no como parte del sistema compuesto, ¿sí? Porque si no, obviamente estaríamos mintiendo de que nos aporta área de compresión cuando estemos flexionando esa viga, pero no va a ser real, ¿sí? Entonces uno la agrega como carga muerta, ¿sí? O una sobrecarga. Entonces esto lo vamos a añadir ya en el diseño de puentes como tal. Si hablamos de un pavimento asfáltico, la misma historia, se deja un recubrimiento y sobre el recubrimiento, en vez de colocar el topping, colocamos la carpeta asfáltica, ¿sí? Y esa puede ir también en una pulgada, por ejemplo. Con esa pulgada, lo que nosotros vamos a tener es una expansión o contracción. Recuérdense que el asfalto es un poco más susceptible a los cambios de temperatura. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado con las juntas, sobre todo, ¿verdad? Y obviamente la superficie como tal lo que tiene que garantizar es evitar algún tipo de deslizamiento
garantizar, obviamente, dar una mejor robusteidad para el vehículo que esté circulando sobre el puente. ¿Sí? También hay que tener en claro que es muy raro que pues, un puente esté techado, no es algo común. Entonces son estructuras que casi siempre están sometidas a merced del tiempo. ¿Sí? O sea, ustedes pueden llegar a tener mucha fatiga debido a los gradientes de temperatura. Y también, pues obviamente por el tema de lluvia y demás, esto puede llegar a causar, pues también un desgaste, además del propio paso vehicular. ¿Sí? Las barandas, como bien hemos platicado hace un momento, tendrán que ver con... Bueno, las barandas, como bien veíamos hace un momento, pueden estar diseñadas para el impacto vehicular, ¿sí? Y como lo vemos acá, en esta fotografía aparece una baranda para que el peatón, pues obviamente no caiga algún tipo de río o risco o un nivel diferente, ¿sí? No tenga una caída peligrosa, pero también se pueden proveer barandas para que el vehículo no impacte o mantengamos siempre seguros a los peatones, ¿sí? Entonces podemos tener barandas vehiculares, que son las que están entre el vehículo y los peatones. Idealmente deberían de ser como estas barandas para tráfico vehicular que son más robustas, que resisten un impacto considerablemente más alto, ¿sí? Y las barandas para los peatones. Que pues simplemente, incluso algunas barandas solo generan algún efecto visual de seguridad para que el peatón pues pueda caminar sin problema. Incluso algunas pues hay que taparlas para que no vean la gran diferencia de altura. Por ejemplo, bueno, no sé, no creo que alguien aquí haya caminado al puente del incienso, ¿no? Bueno, pero se pueden hacer a la idea de que eso está bastante alto. Si no tuvieran ustedes una baranda, perdón, créanme que nadie caminaría ahí, pues, sería un peligroso, ¿verdad? Entonces también pueden existir ese tipo de detalles en los puentes. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muy bien. Listos, pues jóvenes. Gracias.